Bueno, es normal. Yo creo que el Partido Socialista ya está en unos términos últimamente, ya que han tenido que revelarse las bases, evidentemente, aunque yo no veo tampoco tanta revelación, o sea, que Tanta sea rebelión. tanta rebelión, perdón, porque vamos, el Partido Socialista es un partido que yo creo que debería haber desaparecido hace tiempo, como han desaparecido los partidos socialistas en Italia y en Francia. Aquí hay una anomalía, el bipartidismo se ha apoyado siempre, pero es un partido corrupto desde hace mucho tiempo. Pedro Sánchez, no estoy de acuerdo, por ejemplo, yo creo que es la punta del iceberg de un partido socialista corrupto. No, yo no encapsularía solamente la situación del Partido Socialista en el sanchismo, ¿no? Como hay algunas tendencias que pretenden encapsular el sanchismo para salvar al Partido Socialista. El Partido Socialista lleva siendo un partido corrupto desde su fundación prácticamente, ¿no? Desde hace más de un siglo, ¿no? Y es un partido que aquí en democracia, desde el 75, pues ha tenido muchísimos casos de corrupción, han robado el dinero a los huérfanos de la Guardia Civil, han tenido casos muy graves de corrupción, la cuestión del GAL, la cuestión de los seres de Andalucía. Es decir, entonces, Pedro Sánchez, para mí, es la punta del iceberg, ¿no? Es la última revelación de un partido socialista que se ha personalizado en este señor, que al final pues está llevando al Partido Socialista pues hasta el final, y están disimulando algunos varones y tal que tienen mucho que callar, porque yo creo que el problema es que no se pueden rebelar contra Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez y su círculo es el Partido Socialista, y ellos saben también y tienen expedientes de muchos varones, de mucha corrupción, de un Emiliano García Claro, que Paje. está todo el mundo pillado por Están todos pillados. los Entonces, testiculillos. entonces, a pesar de que es verdad que ha sido útil utilizar pues esa dicotomía, ¿no?, de Partido Socialista, Partido Popular durante 40 años, realmente el Partido Socialista es lo que es, y Sánchez es parte de ese Partido Socialista, y como vuelvo a decir, O es sea, su Sánchez, resultado. lo que está usted intentando decir, entiendo, Lo querrán es salvar a que Emiliano Sánchez García no Paje. es una anomalía del No, no, Partido no, no, Socialista, no, no. sino su máxima expresión. Exactamente, no, y además es un perfil muy similar a otros perfiles que ha habido en la historia del Partido Socialista desde el punto de vista reciente. Yo entiendo que parte de la oligarquía y parte, digamos, del establishment español pues quiera salvar, porque ha sido útil. Yo creo que ha habido gente que ha ganado mucho dinero con la cuestión del bipartidismo y con esto, pero el Partido Socialista, desde el punto de vista democrático, es un partido que realmente, si tú te pones a analizarlo bien, toda su historia, profundamente, bueno, ya, por ejemplo, cómo se comportó, por ejemplo, en el tema del 11 de marzo, lo que ha habido con el tema de los acuerdos de ETA bajo cuerda. Es decir, es un partido repugnante. Es decir, yo creo que es un partido que, vuelvo a repetir, como en Francia y en Italia, que Bettino Craxi se tuvo que ir a Túnez exiliado y desapareció el Partido Socialista en Italia, en Francia ha desaparecido, en casi todos los países, menos en Alemania, que esa Bueno, en Alemania ya socialdemocracia. está de Sí. tercer partido. Y yo creo que ahí es Y la y pinza. en Inglaterra. De todas maneras, son perfiles repetitivos. Quiero decir que las prostitutas y la cocaína ya se vio también en el tema de los seres. También había fotos de Luis Roldán con prostitutas. Es decir, Tito Berni también. O sea que no son perfiles aislados. Yo creo que ahora están saliendo efectivamente porque Sánchez está haciendo tal daño digamos, a la situación democrática en España, pero son perfiles repetitivos dentro del Partido Socialista. Por eso yo digo, hablamos ahora de Pedro Sánchez, ser nefasto, efectivamente, pero Zapatero no tampoco lo era menos, ¿no? Entonces, y vuelvo a repetir, son perfiles que se repiten en la historia del Partido Socialista, y, y yo no veo, es decir, ahora Emiliano García Paje, por ejemplo, decías antes que estuvo la semana pasada con Feijóo hablando de reflexiones y de no sé qué para ver cómo encauzan esta situación.
Emiliano García Paje ha sido la mano derecha de José Bono, que también es una persona que se está investigando o se están pidiendo informes por parte del gobierno incluso de Estados Unidos. Es una persona que estuvo en el gobierno nefasto de Zapatero, que es el que creó todas las leyes, porque me habláis, decís, ha fracasado con el feminismo. No, todas las leyes de ideología de género se gestaron en la época de Zapatero. La ley de memoria, el desastre, la han sido sanchistas desde la primera a la última. Es el propio desarrollo de leyes mal gestadas. La ley de sí, todas estas son nuevas leyes. Porque va desarrollándose la propia la gestación de esas normativas que ya tenían pues, la semilla de la ideología de género, van evolucionando hacia los máximos, ¿no? Y entonces ya terminan de colapsar, ¿no? Pero todo se ha gestado en la propia historia del Partido Socialista, por lo tanto, no sé, yo digo, y por ejemplo, Pedro Sánchez ganó las elecciones primarias, efectivamente, pero previamente al señor Mariano Rajoy le hicieron presidente el Partido Socialista, porque se abstuvieron en su segunda legislatura. Tuvo una primera legislatura con mayoría absoluta que fue absolutamente nefasta para los españoles, porque ganó una mayoría absoluta de 186 diputados y no hizo absolutamente nada para derogar estas leyes que estamos manteniendo, porque fíjate, si Mariano Rajoy hubiera derogado algunas de leyes, como la de violencia de género, algunas normativas de ideología de género, la ley de memoria histórica, pues hombre, hubiera hecho alguna batalla cultural o política contra lo que hemos vivido de manera posterior, pero es que no hizo absolutamente nada. Fue investido presidente en la segunda legislatura con la abstención del Partido Socialista. Es verdad que luego tuvieron unas primarias posteriormente, pero a mí me huele, eso siempre me ha olido, es una hipótesis mía, ¿no? Es decir, de que el señor Rubalcaba, por ejemplo, le dijo a Mariano, oye, Mariano, no hagas ninguna barbaridad a nivel de leyes, mantén las leyes de Zapatero, porque como vas a tener que hacer unos recortes a funcionarios, subidas de impuestos y tal, para que no vengan esos señores de negro que han ido a Grecia, pues para que no lo hagas y no vengan y nos descubran el pastel que tenemos aquí montado, pues luego no te preocupes que la siguiente legislatura, que no vas a ganar mayoría absoluta, nosotros nos abstenemos, ¿no? Ahí luego lo que pasó es que colapsó el Partido Socialista, efectivamente, después de esa abstención. El señor Pedro Sánchez se fue a Estados Unidos y volvió, y se montaron aquí unas primarias y ganó las elecciones, y luego tenemos aquí una moción de censura posteriormente a Rajoy, y seguimos sufriendo a este señor desde hace mucho tiempo. Pero realmente hay cosas ahí que yo creo que si a lo mejor se hubiera actuado de otra manera, por quien tenía la responsabilidad de cambiar la deriva de España en esa legislatura nefasta de Mariano Rajoy, a lo mejor no hubieran pasado las cosas que han pasado de manera posterior. Y además, bueno, hay alguna gente cercana al PRI que era muy amigo del Partido Socialista de Felipe González, ¿no? Carlos Slim y compañía, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es interesante porque, claro, puede haber también ahí arriba que ya se estén cuestionando, claro, dicen, si cae este señor Pedro Sánchez, que es el presidente de la Internacional Socialista, en esos casos de corrupción, es que se lleva por delante también a la propia Internacional Socialista y la legitimidad de la socialdemocracia a nivel internacional, que lo hemos hablado en varios programas, ¿no? Entonces, claro, ya estarán a lo mejor pues alarmados y que sea el PRI que quien lo diga, pues bueno, es curioso, ¿no? Pero bueno, está seguro que no van a permitir que dinamiten a la Internacional Socialista, entonces algo tendrán que hacer, ¿eh? Porque si esto ya está llegando por estos derroteros, ¿no? Imagino que son los mismos socialistas que quieren salvar el nombre para centrarlo en Pedro Sánchez, los que dinamitarán su candidatura a presidente o su liderazgo como presidente para que se le eche de allí, ¿no? ¿No? Ya, bueno, y sacar a lo mejor, si hicieran un cambio de secretaría general y se fuera este hombre y pusieran, digamos, un perfil más, digamos, de lo que se está diciendo que es un Partido Socialista más moderado, pues podrían intentar... Pero dice usted antes de las elecciones que se fuera, él. O sea, yo creo... ¿Contempla usted esa alternativa? Que Sánchez dijera, convoco elecciones y además no me presento.
Es que yo qué sé, con este señor podemos esperarnos cualquier cosa, incluso que se coja un avión un día a República Dominicana y no vuelva, ¿no? Y tengan que hacer una reconstrucción dentro del Partido Socialista. Y al final tú imagínate, hablábamos antes de Paje, imagínate que ponen de secretario general a Paje y el Partido Socialista es verdad que se desploma, porque las bases se desploman, pero por mucho que se desploma, que saque 70 diputados más 140 del Partido Popular podrían sumar una mayoría absoluta, ¿no? Pero bueno, también puede haber votantes que están cansados ya de unos y de otros y a lo mejor votan a Vox, que es lo que están viendo también muchos votantes del PSOE, se le están acercando a Óscar Fernández y a Santiago Abascal en muchos pueblos y sociológicamente. Es que la sociología es muy complicada porque muchas veces hacemos cálculos, pero fíjate, en la transición la UCD desapareció de un día para otro y el Partido Socialista en el 83 sacó 200 y pico votos, ¿no? Entonces, o sea, 200 y pico diputados, escaños. Entonces, en España pueden pasar muchas cosas y pueden cambiar muchas cosas. Y yo creo que Extremadura va a ser muy importante para ver un poco cuál van a ser los movimientos del Partido Popular y el Partido Socialista después de estas elecciones, porque si efectivamente nos saca una mayoría absoluta Guardiola, como dicen todas las encuestas, y Vox dobla los escaños que tiene ahora mismo en el Parlamento de Extremadura, pues habrá que plantearse o pactar con el Partido Socialista o pactar con Vox. Pues claro, como pactan ahí estatutos y cosas entre los dos, el Partido Popular y el Partido Socialista, tiene un buen tinglado montado allí, Emiliano. Pero bueno, yo creo que Vox sí que es verdad que las encuestas hay algo que no veo yo muy claro, que es que, por ejemplo, a nivel nacional, en las tendencias estamos viendo que está dándole las encuestas un 18% en todo el territorio nacional a Vox, entre un 18, un 19, un 17, vale, por ciento. En cambio, las encuestas que estoy viendo en Extremadura es un 12%, ¿no? Es raro, ¿no? Porque que en Extremadura, que digamos es una región leal a la Constitución, a España y tal, en la media nacional Vox esté sacando un 18,5 o un 19 y resulta que en Extremadura le den un 12,5, es extraño desde mi punto de vista. Sobre todo también porque he visto otras encuestas en Castilla y León, por ejemplo, que sale un 20%. En las últimas que he visto le dan un 20% a Vox y por lo tanto Mañueco va a necesitar a Vox obligatoriamente, e incluso en Andalucía ya están diciendo también que va a perder votos Moreno Bonilla y que va a subir Vox también un porcentaje importante, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor en Extremadura, como decís, yo creo que va a haber va a doblar, pero no sé hasta qué punto podría llegar el Partido Popular a sacar una mayoría absoluta, sobre todo por determinados mensajes de esta señora, porque la veo en algunos mensajes, ciertamente, los respeto, un poco histriónicos, en mensajes políticos que a lo mejor una campaña de perfil mucho más tranquilo, pues a lo mejor sí que podría llegar a que se hundiera el Partido Socialista y tal, pero está saliendo demasiado en los medios, está sacando además unos mensajes pero yo creo de machismo y de no sé cuántos. Yo creo que al revés. PSOE, es que yo creo que el votante del PSOE de Extremadura, de Castilla-La Mancha, no son votantes ideologizados. O sea, no son de los de el machismo, el feminismo, no sé qué. Son gente que ha optado por el Partido Socialista por determinadas cuestiones, incluso tradicionales, de unas regiones muy determinadas, muy rurales y tal, pero no son especialmente izquierdoso el votante del Partido Socialista. Yo lo sé por Castilla-La Mancha, pues son gente que, si te descuidas, pues son casi más conservadores que un votante del Partido Popular. Está en las cofradías, les gustan los domingos, comer con su familia, son gente rural, les gusta la caza, no sé qué, y votan al Partido Socialista por tradición, porque eran un perfil
tanto en Extremadura como en Castilla-La Mancha y en Andalucía, en el que ese mensaje, digamos, porque el machismo, no sé cuánto está, no sé yo hasta qué punto cala, ¿sabes? Es decir, pueden calar otras cosas, a lo mejor. Es decir, que bueno, que viene por aquí, que tampoco lo entiendo, o sea, que Santiago Abascal y cualquier español puede ir por cualquier región de España a hacer campaña y el propio Feijóo ha estado en Extremadura. No, y que digas eso en Extremadura como si fueras del PNV, ¿no? Que no puede venir aquí el presidente de un partido nacional aquí porque somos RH negativo de Extremadura, me parece realmente patético, ¿no? Entonces, pero bueno, yo no sé si esos mensajes calan tanto, ¿sabes lo que te quiero decir? En la sociología, la sociología de Extremadura, usted conoce mejor que yo el paño en ese sentido, lo sé, entonces yo creo que los mensajes, por ejemplo, que si estás llevando la campaña Santiago Abascal, pues, por ejemplo, en contra del Pacto Verde, de la burocracia que se está llevando a cabo, de determinadas ideologías que se le han dado una preeminencia dentro de la izquierda, olvidando precisamente a las clases populares que hablábamos antes, la ruina, la falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias, la falta de los pequeños empresarios autónomos, yo creo que eso es lo que tiene que calar en Extremadura, ¿no? Entonces, es verdad que como reacción a lo mejor, pero bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que también en las zonas rurales el Partido Popular, aunque por mucho que se esfuerce la señora Guardiola, como el Partido Popular está identificado en algunos pueblos y tal como una derecha muy rancia, ¿sabes lo que te quiero decir, Luis? Entonces, aunque se intente... A lo mejor precisamente usa esos mensajes para tratar de hacer un ayornamiento, tratar de... Sí, pero yo no sé hasta qué punto, porque en los pueblos al final se conocen todos, ¿no? Y saben perfectamente quién son unos y otros, ¿no? Entonces, en cambio, Vox es una nueva formación, es una alternativa que no se conoce tanto. Llevan luchando ahí en los pueblos de Extremadura entre el Partido Socialista y el Partido Popular desde hace mucho tiempo, y por mucho que se esfuerce Guardiola en hacerse la progresista y tal, pues no lo sé. Porque mira, por ejemplo, bueno, sí, se está esforzando, fíjate hasta qué niveles se está esforzando, que la secretaria de Igualdad del Partido Socialista la metió en sus listas y han dimitido 4 concejales o gente de allí del Partido Popular, se ha ido del Partido Popular porque se está pasando ya de la raya, ¿no? Entonces, no sé lo que pueda llegar a pasar. Vamos, lo importante a nivel general es que el Partido Socialista se va a hundir. Yo espero, evidentemente, porque es mi partido, y que Vox suba bastante. Ya veremos lo que hace la señora Guardiola, y que se hunda el Partido Socialista sería bueno, porque además, si llevamos a cabo elecciones separadas, tanto la de Andalucía como la de Castilla y León como la de Extremadura, puede ir concatenando unos desplomes constantes del Partido Socialista mientras Pedro Sánchez sigue agarrado a la silla intentando buscar un hueco para escaquearse, que puede terminar laminando ya del todo al Partido Socialista y que desaparezca, como en los ejemplos que os he dicho al principio de la tertulia, pues como en Francia y como en Italia. Sería bueno también para España que desaparezca el Partido Socialista, como ha desaparecido en otros países de Europa. Desde luego. Pues sí, la verdad es que está muy bien. Y es una señal también, un poco en la línea, yo creo, de lo que estuvo hablando en el informe ese sobre la crisis civilizatoria que puede ocurrir en Europa. Yo creo que Trump, pues, sí se está preocupando de determinadas cuestiones que forman parte de la propia identidad también de Estados Unidos, ¿no? Porque la Inmaculada Concepción también es la patrona de Estados Unidos, y además, según la historia, pues se ha intercedido también en varias batallas contra los ingleses, intercedió la Inmaculada Concepción, y de igual manera pues para España es importantísimo, y en Italia también. El otro día, ayer estuvo el Papa León XIII en la Plaza de España, donde está la Inmaculada Concepción, rezando en Roma, que también no se había hecho previamente, y yo creo que son símbolos, para mí como católico, y también incluso desde el punto de vista cultural, son señales para volver a impulsar lo que es las raíces también de la cultura occidental. Yo estuve ayer en la Academia de Infantería de Toledo, que sabéis también que la Inmaculada Concepción es la patrona de la infantería, y en relación con el milagro de Empel, y la patrona de España, y la verdad es que también un acto muy bonito, vamos todos los años. Pero bueno, para mí es un detalle muy positivo. Yo creo que para atender
puentes entre lo que es el bloque occidental, que es los países de Europa, con Estados Unidos, que al final Estados Unidos, desde el punto de vista cultural, es un apéndice, digamos, de Europa, en el sentido de que las raíces son similares, y igual que Hispanoamérica, ¿no? Entonces, en el momento que están surgiendo ahora mismo en el orden internacional nuevas potencias alineadas que clarísimamente están confrontando también con la hegemonía de Occidente, que son los BRICS estos, en las que está Rusia, en la que está Brasil, en los que está Sudáfrica, en los que está la India, y que además tienen un objetivo muy claro de suplantar, digamos, la hegemonía estadounidense, global de lo que es Occidente, principalmente Estados Unidos, pero también los países de la Europa occidental. Pues es interesante, ¿no? Porque primero hay que fortalecer a Occidente otra vez con sus principios fundacionales, y también intentar fortalecerle desde el punto de vista industrial en contra de todas estas normativas que lo que están haciendo es acabar con nuestro sistema productivo desde el punto de vista industrial, agrario, alimentario, y que están dando una fuerza a estos países alineados como son los BRICS, que al final pues están con mucho dinero entrando en el comercio global, pero están quitándole fuerza a lo que es Occidente. Y Occidente no es solamente dinero, es también una cosmovisión del mundo, de la democracia, de unas raíces cristianas también, de la concepción de la persona, del hombre, y por lo tanto es muy importante que sigamos en esa lucha por defender los valores de Occidente y también nuestra propia supervivencia desde el punto de vista industrial y económico, porque nos estamos hundiendo. Decía usted esta mañana que Europa ha pasado del 25% de la fuerza del valor añadido mundial, ¿no? del PIB mundial, sí, a un 13 o un 14, ¿no? Entonces, pues claro, una cosa va unida a la otra. Si realmente el informe también que ha sacado Estados Unidos dice que en 20 o 30 años Europa puede estar como ya pues una civilización absolutamente decadente e irreconocible, pues yo creo que hay que luchar por realzar los valores que siempre fueron la bandera de Occidente, ¿no? Y la Inmaculada Concepción pues forma parte de las raíces cristianas de lo que es Occidente. Sí, no, sí. Yo creo que incluso desde el punto de vista geopolítico yo le veo que Trump tiene toda la razón. Es decir, es que hay ahora mismo unos movimientos a nivel internacional, de China sobre todo, que tiene mucha fuerza y es la pionera en eso que hablábamos antes de los BRICS, con Rusia por supuesto detrás, con la India, con otra serie de países, con Sudáfrica, con otros países del norte de África como Egipto, que se han unido también al tema de los BRICS. Entonces el bloque occidental se tiene que fortalecer, y claro, si tú tienes a una serie de gente, a una serie de burócratas que tienen ahí montado un tinglado en Bruselas que no tiene nada que ver con Europa. Europa es mucho más. Europa es la unión de todos los países europeos que se unieron en un acuerdo para comerciar de manera conjunta y para protegerse de manera conjunta, pero es un acuerdo de colaboración. Entonces, todos esos países cada vez están sufriendo cada vez más inmigración, un paro mayor, una industria que está siendo laminada. Por ejemplo, en el tema del automóvil, en Alemania, la entrada de automóviles chinos puede destrozar del todo la industria tal. Y luego, además, estos BRICS, que claro, ya tienen una potencia desde el punto de vista comercial, industrial, económica brutal, ¿no? Entonces yo entiendo perfectamente que Estados Unidos busque fortalecer los lazos con los aliados habituales de Estados Unidos, que es el bloque occidental, que son los países europeos, que tienen las mismas raíces, que tienen la misma filosofía, que son democracias, y que además, pues, como sigan así, traicionados yo creo por esos burócratas del bipartidismo europeo al final, pues en los países europeos no lo va a reconocer nadie de aquí a 20 o 30 años, aparte de la destrucción total de empleo y de tejido productivo. Es que hay un invierno demográfico en Europa en general enorme, hay una inmigración masiva, no se reconocen en determinados barrios de Europa, se están perdiendo las tradiciones. Lo que decías antes, la Moncloa no es capaz de felicitar a la patrona de España. No estamos hablando de una fiesta religiosa, es la patrona desde el punto de vista cultural de España, que es la Inmaculada Concepción. Pero pasa lo mismo en Londres, pasa lo mismo en
en Birmingham, Europa está siendo destrozada, ¿no? Desde el punto de vista de el otro día veía